Muy buenas a todos amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que hayáis pasado una excelente semana. Antes de empezar, dejadme que os diga algo porque me muero de ganas de hacerlo, y es que a partir de ahora vamos a cambiar la segunda parte de los vídeos. Ya sabéis que el contenido en YouTube consta de una introducción, un análisis y una despedida. Bueno, pues este análisis vamos a cambiar el formato, creo que lo vamos a llevar a otro nivel, vamos a cambiar el formato de una manera en la cual yo me voy a poder expresar muchísimo mejor y vosotros creo que os va a llegar la información con mucha más calidad, ¿no? Y es que, bueno, por circunstancias de la vida, pues empecé este canal de YouTube con un MacBook Pro de 13 pulgadas unido a una pantalla auxiliar, que tampoco era muy grandota, y eso no me permitía hacer ciertas cosas, o quizá ni siquiera yo mismo me había cuestionado hacer ciertas cosas, ¿no? Y el otro día, pensando en cómo mejorar el contenido, me vino a la mente cambiar el setup e introducir en esta segunda parte de los vídeos que utilizamos para analizar en la misma imagen varios activos o un activo con diferentes temporalidades, cosa que creo que va a llevar la información de este canal a otro nivel, o por lo menos lo voy a intentar. De hecho, hoy nos vamos a estrenar con este nuevo formato, con algo que yo creo que es crucial entender en el punto en el cual nos encontramos. Vamos a hablar, entre otras muchas cosas, evidentemente analizaremos Bitcoin, el SP500, etcétera, pero sobre todo hoy quiero traeros una gráfica que creo que os va a dar que pensar, ¿no? Y vamos a hablar sobre todo del bono a 2 años estadounidense comparado. En esa misma gráfica aplicaremos la subida de tipos de interés y justo al lado tendremos el desempeño del SP500. Vamos a irnos a las dos recesiones anteriores y vamos a ver cómo cuando hemos tenido un repunte muy notable en el rendimiento del bono a 2 años, lo que ha sucedido es que los inversores se han visto demasiado tentados a dirigirse hacia la renta fija, llevándose su dinero así de la renta variable. Al final, si el contexto de mercado para el año que viene es malo y tengo algo que me da un rendimiento cercano al 4 o 5%, pues bueno, cada vez empiezo a estar más tentado a medida que la rentabilidad del bono a 2 años va subiendo, de sacar mi liquidez de la renta variable y pasarla a la renta fija, que aunque no me cubra de la inflación, pues por lo menos, oye, los 2 siguientes años tengo un rendimiento positivo que no sé si eso me lo va a dar la renta variable, ¿no? Bueno, como habéis visto, como estaréis viendo, pues hemos tenido un ligero repunte desde los mínimos del día. Esto tiene que ver con una información que se ha filtrado por parte del Wall Street Journal, en donde comentaba que la Reserva Federal, de cara a la última reunión de política monetaria de este año, iba a subir el pie del acelerador, es decir, no iba a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos como ya había descontado el mercado, sino que lo iba a hacer en 50 puntos básicos. Bueno, ahora yo pregunto si realmente esto es importante o no es importante cuando estamos ya al final de este camino de subida de tipos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos que tener la mente puesta en los 2 primeros trimestres del año 2023, que ahí va a ser donde tenga efecto esta subida de tipos de interés. Ahora mismo, bajo mi punto de vista, no es muy importante, pero bueno, los mercados han tenido un ligero repunte que ya están recortando gran parte de lo conseguido. Y hablando un poquito de Bitcoin, hoy hemos ido a testear de nuevo los mínimos anuales. Recordaréis que en el último vídeo estuvimos hablando una señal adelantada del potencial movimiento que se puede venir, aunque a priori comentamos que lo más probable es ver un movimiento de impulso alcista por las midterm, por el rally navideño, porque llevamos 3 semanas en niveles del VIX de 30 puntos y al final cuando hay mucho miedo es donde se suelen crear los suelos, porque, bueno, este es el escenario más probable, pero yo no, bajo mi punto de vista o bajo mi criterio, creo que es tan claro que ya hemos visto los mínimos que ahora quizá los gestores de fondo están diciendo, bueno, pues vamos a maquillar un poquito la nefasta gestión de este año. No sé qué me da, que es posible que tengamos algún retroceso adicional y veamos nuevos mínimos anuales en Bitcoin y en la renta variable americana antes de emprender un nuevo movimiento de impulso, ya así de cara al rally navideño o a las midterm, ¿no? Quizá me equivoque, seguramente me estaré equivocando, porque al final, entre que nadie tiene una bola de cristal y todo es cuestión de probabilidad estadística, pues por la ley de Murphy lo más probable es que me equivoque, ¿no? Pero bueno, yo como siempre vengo aquí y os quiero expresar lo que considero que es más probable, que por otro lado estuvimos hablando, la antesala al potencial nuevo movimiento del mercado, concretamente de Bitcoin, va a ser la ruptura de los mínimos crecientes en el RSI. Y ahora podemos decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Que porque el RSI ha perdido una línea de tendencia ya va a caer el mercado? No, ni muchísimo menos. Al final mi filosofía es la siguiente, ¿no? Bueno, considero cuáles son los escenarios más probables y en base a ciertos análisis, si se van decantando hacia un lado, hago ciertos ticks en más bajista o más alcista. Y en este caso, perder una línea de tendencia en el RSI que conecta los mínimos crecientes no es más que lo que nos está diciendo el activo, que los mínimos anuales se están deteriorando. El RSI nos expresa una manera diferente de lo que nosotros conocemos como armonías de velas. Recoge esa información
y la expresa en el RSI, ¿no? La comprime entre el 100 y el 0. Y esa línea es la fortaleza, con lo cual, si rompemos una línea que conecta mínimos crecientes, y en la gráfica lo vemos reflejado con mínimos al mismo nivel, nos está diciendo que esa cota de mínimos se está debilitando. Y en base a las muestras anteriores, es posible que tengamos, digamos, la antesala con este indicador y otras tantas cosas, por supuesto, no solamente con eso, que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que nada, amigos, sin más dilación, espero que os guste este nuevo formato. Si es así, os agradecería que me dejaseis vuestro feedback en la caja de comentarios. Amigos, si os gusta el contenido, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Y bien, amigos, vamos con esta segunda parte del vídeo y espero que os guste este nuevo formato. Fijaos, aquí en la izquierda tenemos los bonos, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años vista. Y aquí a la derecha tenemos el SP500. Bien, ¿qué tenemos que extraer de aquí y qué es lo que quería comentaros que creo que os va a dar que pensar, ¿no? Por cierto, aquí en naranja tenemos la subida o bajada de tipos de interés, ¿de acuerdo? Si tenemos reducciones o si tenemos una caída en esta gráfica naranja, está recogiendo bajadas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y todo lo contrario si esto sube. Primero, punto número 1. Algo importante, no sé si sabéis cómo funciona exactamente los bonos, el rendimiento de los bonos a 2 años vista, ¿no? Primero, ¿cómo pintan los 2 siguientes años para la renta variable? Como mínimo pintan bastos, ¿no? Nadie tiene una idea certera de hacia dónde se va a dirigir, y mucho menos si desde los niveles actuales, desde donde hoy cotiza el SP500, en 2 años vamos a tener rentabilidades del 4,5% anual. No estamos hablando de a partir de los mínimos anuales, no. Estamos hablando a partir de los puntos actuales, porque la renta fija, en este caso los bonos a 2 años, sí que dan un rendimiento del 4,5%, que ha sido el máximo del día de hoy, ¿no? Entonces, esto empieza a tentar mucho a los inversores de renta variable para pasarse de la renta variable a la renta fija. Evidentemente, si eso sucede, lo que veremos es una caída adicional en la renta variable y también una caída en el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a imaginar que tenemos para invertir $100 y compramos un cupón a 2 años. El primer año nos va a dar un 4,5% de los 100 euros iniciales. Y el segundo año nos va a dar un 4,5% sobre los 100, bueno, en este caso serían 104 por el interés compuesto, 104,5, ¿de acuerdo? Entonces, esto empieza a tentar mucho a los inversores de renta variable para pasarse a la renta fija. Fijaos que estamos llegando a unos rendimientos ya muy cercanos a justamente semanas antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria y también, bueno, sí que nos quedamos un poquito más alejados de las .com, ¿no? Tampoco esperamos llegar a esos rendimientos, pero lo importante es ver en qué punto estábamos tanto en las .com como en la crisis financiera del año 2008 antes de que explotara la burbuja. Porque cuando aquí empieza a entrar capital, lo que sucede es que baja el rendimiento, lo que hemos comentado anteriormente. Y esto lo extrapolamos, fijaos, ¿no? Vamos a marcarlo para que se vea más claro aún. Fijaos. Aquí y aquí. ¿Qué estamos marcando ahora mismo? La parte alta de la subida de tipos de interés que coincide con el máximo de rentabilidad en el bono a 2 años. Es decir, antes de que esta subida de tipos de interés tenga su efecto en el mercado laboral, lo que suele suceder es que los inversores pasan su capital a la renta fija, generando así un retroceso en la misma y por ende también fijaos todo lo que sucedió en la explosión de las .com, que también teníamos evidentemente, porque en la misma gráfica, los tipos de interés en máximos y estamos muy cerquita de llegar a ese objetivo por parte de la Reserva Federal, es decir, fijaos cómo todo se está terciando para ir hacia un mismo sitio, ¿no? Para tener caídas como en las 2 anteriores recesiones y ahora es cuando realmente tenemos que tener ese sesgo o no tenerlo, pero yo personalmente tengo ese sesgo en cada uno de mis análisis. Si sé que pintan bastos para los siguientes meses y más concretamente para los 2 primeros trimestres del año 2023, no quiero decir que no vayamos a tener movimientos de impulso, pero considero más probable que la presión principal va a estar a la baja, con lo cual en algún momento el mercado va a tener que poner en precio esta situación. No sé si va a ser ahora, a lo mejor me equivoco y nos vamos de nuevo a 23.000, 25.000. Ojalá, amigos, porque voy a reducir de nuevo mi exposición en el mercado cripto. Sería una grandísima noticia para todos nosotros. Pero eso no cambiaría todo el escenario que estamos proponiendo en el vídeo de hoy. Por otro lado, fijaos, los máximos en los tipos de interés en el año 2000
concretamente los máximos llegaron en el año 2006 y desde el año 2006 hasta septiembre del año 2007 estuvieron aquí aguantando por niveles cercanos al 5%. ¿Con qué coincidió esto también? Fijaos, con los máximos en los bonos a 2 años. Es decir, el mercado, que se entienda bien, el mercado lo que descuenta es que en los 2 siguientes años no me vas a dar un rendimiento muy superior al que ya me da la renta fija. Y ahí es cuando, de la noche a la mañana, así, de algo detona y empieza a salir dinero de la renta variable. Y empieza. Esto, de nuevo, si lo cogemos con la crisis del año 2008, la burbuja financiera, fijaos, ¿no? El máximo de la bolsa coincidió con el máximo en la renta fija a 2 años. En este caso, en el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2 años y también, por supuesto, con ya una estabilización dentro de esa gran subida de tipos de interés. Todo se está terciando para que vayamos hacia el mismo escenario, para ver una lateralización en los bonos o incluso una caída, un comportamiento muy similar a los 2 anteriores, que pase porque, bueno, podemos tener algún, por supuesto, movimiento alcista a la renta variable y decir, jiji, jaja, qué bien, gracias. Yo diría gracias. Yo eso es lo que diría, ¿no? Si vemos esto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es altamente probable tener un traspaso de liquidez, empezar a ver cómo el rendimiento a 2 años empieza a caer por la entrada masiva de capital, y ese capital entra porque sale también de la renta variable, generando así un efecto bola de nieve de caída en los mercados. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos, yo considero, muy cerquita de entrar ante un escenario similar a este que tenemos en pantalla. No me importa si vamos a ir más arriba o más abajo, eso nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Pero lo que podemos medir es que, por lo menos en estas 2 anteriores situaciones, el S&P 500 retrocedió un 49% y en la burbuja financiera retrocedió un 56%. Y ahora yo me pregunto, si hemos inyectado una liquidez tremenda, muchísimo más superior a estos 2 anteriores movimientos de caída, porque por ende, fijaos, qué gran movimiento de subida estamos teniendo, o hemos tenido concretamente desde que salimos de los mínimos del año 2008, yo me pregunto si lo que no vamos a corregir es todo este movimiento. Evidentemente todo esto lo vamos a ver poquito a poco y pasito a pasito, ¿no? Pero el primer objetivo, que considero más probable, lo vamos a ver a continuación, que de hecho vamos a pasar ya a analizar el S&P 500. Fijaos que estamos teniendo un rebote interesante que proyecta nuevos ataques a la cota de máximos del día miércoles 19 de octubre, ¿no? Digamos que, bueno, este va a ser uno de los nuevos formatos que traigamos aquí también, espero que os guste, amigos. Tenemos una línea de tendencia alcista también en el RSI, que estamos muy lejos siquiera de testearla, con lo cual esto nos da indicios de que la renta variable americana se está comportando relativamente mejor que el mercado de las criptomonedas, que ahora pasaremos a ellos. Y el primer punto objetivo, como veis en pantalla, sería esta cota de máximos. ¿Qué sucedió aquí? Fijaos, rompemos la línea de tendencia que conecta los mínimos crecientes desde el sprint que tuvimos el jueves 13 de octubre, generamos una figura de doble techo, cogemos esta proyección, la ejecutamos a la baja, hemos ido a buscar estos niveles y a partir de aquí hemos tenido una recuperación muy importante que probablemente acabe llevando al S&P 500 a niveles cercanos a los 3.700 puntos. Por otro lado, tenemos aquí abajo, fijaos, este es el desarrollo más del largo plazo. Lo que comentamos es que podemos tener movimientos de recuperación, pero que visto lo que hemos comentado anteriormente, es altamente probable tener algún movimiento agresivo que lleve incluso de nuevo a testear esta línea de tendencia que conecta los mínimos decrecientes dentro de todo este movimiento. Este movimiento que tenemos aquí en pantalla no lo podemos descartar. Entonces, a mí, sinceramente, amigos, yo me mojo al final un poquito pues porque me gusta, estoy aquí en confianza con vosotros y no me cuesta nada decir, pues mira, yo creo que va a suceder esto, pero da igual, si al final lo que es altamente probable que suceda es esto, independientemente de tener un rebote así o tener un rebote asá. ¿De acuerdo? Entonces lo que estamos hablando ahora es hacia dónde nos vamos a dirigir en el corto plazo, porque en el medio y largo plazo parece bastante evidente que acabe sucediendo. ¿De acuerdo? Con lo cual, objetivo principal, aquí tenemos una cota de máximos relativos en el S&P 500 en torno a los 3.742, que de superarla iríamos a atacar el objetivo número 1, que tenemos aquí por otro lado, niveles cercanos entre los 3.700 y 3.800 puntos. A partir de aquí deberíamos ver la semana que viene cómo se comporta el activo. Vamos a pasar con Bitcoin en este caso, que fijaos, ¿no? Tenemos una muy buena vela, este cierre, o mejor dicho, este desarrollo, este transcurso desde los mínimos de la vela hasta estos máximos ha hecho que esta ruptura sea un exceso simplemente. Lo importante siempre es tomar el dato del cierre de vela, como ya sabéis, con lo cual si cerrase como hasta ahora,
esto para mí lo que sucedería sería simplemente un pequeño reajuste, como estáis viendo en pantalla, y se acabó. Aquí no ha habido ruptura ninguna, con lo cual muy importante el cierre de vela de hoy, que hemos ido a atacar por otro lado la cota de mínimos anuales. Fijaos lo que tenemos aquí en pantalla, a la izquierda, ¿no? Tenemos el desarrollo de las 3 anteriores rupturas del RSI en Bitcoin. Esto significa que cuando rompamos esto... No. Nunca se va... Un indicador nunca nos va a dar una fiabilidad de 100%. Todos son checks. Si hubiéramos roto claramente esta línea de tendencia alcista, para mí es un check a que la probabilidad estadística de tener un desempeño bajista aumenta, sin más. ¿De acuerdo? En este caso, pues no la hemos roto todavía, aunque estamos ahí tonteando, ¿no? Veremos si finalmente la ruptura de esta cota, que vamos a pasarnos aquí arriba, me tengo que acostumbrar yo también, amigos, a este nuevo formato, que espero que os guste tanto como a mí, ¿no? Bueno, fijaos que hemos tenido numerosos rechazos por niveles cercanos a los 1800 y cada uno de estos test ha supuesto un movimiento de impulso importante que ha llevado al activo como mínimo a niveles cercanos a los 19.600 dólares, ¿no? Con lo cual, si la renta variable americana sigue tirando para arriba, no podemos descartar que Bitcoin vuelva a buscar el primer objetivo que tiene cerquita de todas estas cotas de máximos. A partir de aquí veremos cómo se comporta y si vemos alguna ruptura en intradía, o mejor dicho, en temporalidades inferiores a este movimiento de impulso, podríamos buscar niveles de nuevo de ataques a la cota de mínimos. Tener en cuenta que el mercado está muy susceptible, bajo mi punto de vista, a cualquier noticia, cualquier evento, que la semana que viene tenemos la presentación de resultados de los grandes y la siguiente, la Reserva Federal, que creo que va a pegar otro puñetazo encima de la mesa y va a decir... Que no os enteráis, que lo importante es la inflación, que acabamos de venir de un dato de inflación subyacente superior al mes anterior. Esto no está controlado y venimos nosotros a controlarlo, o como mínimo, a priori eso es lo que yo esperaría, ¿no? Bien, fijaos que los movimientos que tenemos planteados en tendencias, en temporalidades mayores, lo tenemos aquí abajo expresado a la perfección, englobarían una caída total en torno al 85% en Bitcoin, que dejaría al activo por estos niveles de soporte-resistencia bastante importantes, a partir de los cuales yo considero altamente probable que se acabe generando algún tipo de rechazo importante o incluso una figura de lateralización para salir al alza de cara a finales del año 2023, estamos hablando, ¿no? Salvo que suceda algo en los mercados. Es decir, lo peor, a priori, y en base a las muestras anteriores, acaba sucediendo a un año vista o 2 años vista de ver los máximos históricos. ¿Vale? Esto, si queréis, nos vamos a ir al SP500 y fijaos, desde esta cota de máximos hasta los mínimos, que además coincide con las recesiones anteriores, ¿cuánto tiempo estamos hablando? De 845 días. ¿Dónde dejarían 845 días al SP500? 845 días aproximadamente para mayo del año 2024. Pero decimos, bueno, como da la sensación que el mercado no va a aguantar altos tipos de interés, por lo menos esa es la sensación que a mí me da, creo que vamos a tener movimientos de caída más rápidos que van a obligar a la Reserva Federal o a susurrar a la Reserva Federal que sea un poquito más liviana y que empiece a reducir los tipos. Evidentemente, estos movimientos pueden coincidir también con una caída importante en la demanda interna y, por ende, una caída en la inflación, con lo cual la Reserva Federal podríamos estar hablando que para el segundo o tercer trimestre del año que viene, si todo va según lo esperado, o el tercero y cuarto trimestre, nadie tiene una bola de cristal, podríamos estar hablando de reducción en los tipos de interés. Pero si finalmente acaba sucediendo algo similar a lo que sucedió en la burbuja de la crisis financiera del año 2008, serían unos 600 días, ¿no? Fijaos que a medida que pasa el tiempo, más rápido se desarrollan los movimientos. Y esto nos dejaría en septiembre del año 2023. Con lo cual, a priori, aún nos queda un escenario por cubrir todo este volumen, toda esta redondita que tenemos aquí en azul. Bien, ¿cómo estamos en Ethereum? Pues bueno, en Ethereum, fijaos, ¿no? En toda esta cota de aquí era una grandísima oportunidad para vender. Dejamos un máximo relativo inferior al anterior, a partir del cual trazamos esta línea de tendencia, que yo creo que el test a esta línea de tendencia podría coincidir en el mejor escenario con el test a esta otra línea de tendencia en el SP500 y que Bitcoin fuera a buscar esta cota de máximos relativos, siempre y cuando rompamos evidentemente lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero en lo que respecta a Ethereum, como comentábamos, el primer punto objetivo lo tiene en esta cota de máximos anteriores. Fijaos que la vela que nos está dejando en cierre es muy bonita, con lo cual es altamente probable que finalmente se acabe dirigiendo hacia niveles cercanos de los 1333 este fin de semana o para inicios de la semana que viene, ¿no? Y por otro lado también tenemos aquí el desarrollo en el RSI que se aleja un poquito de la línea, con lo cual es una gráfica que está más tranquila respecto a la de Bitcoin, que está aquí tonteando, no haciendo el tonto. Es decir,
veo a Ethereum dentro de la debilidad intrínseca de movimiento, que después de este movimiento de caída no hemos tenido una recuperación, sino más bien un movimiento lateral, que esto es algo que a mí personalmente no me gusta. Me hubiera gustado ver algún movimiento similar a este, aunque luego estuviéramos en los mismos niveles, por lo menos estamos viendo que entra demanda, ¿no? Antes de ver este tipo de formaciones. Bueno, como comentábamos, Ethereum altamente probable, $1.350 aproximadamente. A partir de aquí analizaremos el lunes de la siguiente semana. Y en el medio y largo plazo, fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos una caída proyectada, una caída proyectada en Ethereum en torno al 90%. Y decimos, bueno, eso es una auténtica salvajada. Vale, la última caída fue de a ver, lo tengo aquí, la última caída fue de más de un 90%, ¿no? Y estamos hablando de lo que hemos comentado al principio del vídeo, lo que sucede con la renta fija, altos rendimientos, renta variable, alto riesgo, fuga de capitales. No creo que el sector de las criptomonedas se desmarque, con lo cual, si planteamos movimientos de caída en la renta variable, dudo que el sector cripto se desmarque. De hecho, creo que incluso podría caer más que el sector tradicional, ¿no? Y el recuento de ondas en Ethereum, que a mí me gusta llevar, sería algo similar a lo que tenéis en pantalla. Estaríamos en pleno desarrollo de esta onda 4, que podría ser, por ejemplo, un zigzag truncado, a partir del cual emprender de nuevo el movimiento de onda 5. Y todo esto lo iremos viendo, evidentemente, vídeo tras vídeo, ¿no? Y para finalizar, quiero comentaros algo que considero muy interesante. Bueno, esto lo damos ya por comentado, y esto también, fijaos, el rendimiento del bono a 10 años estadounidense nos da una rentabilidad del 4,24% y también lleva un movimiento de escalada tremendo, ¿no? Pero vamos a comentar un poquito el DXY, que fijaos que está respetando, o está atacando, mejor dicho, esta línea de tendencia alcista que conecta los mínimos crecientes, y romper esta línea de tendencia alcista podría llevar al DXY, al índice de fortaleza del dólar, a testear su línea de tendencia principal, con lo cual este movimiento de recorrido a la baja del DXY podría coincidir con un movimiento de alivio en la renta variable. Y fijaos cómo tenemos también al índice VIX de la volatilidad atacando la cota de mínimos anteriores por niveles cercanos a los 29. Parece que se está relajando un poquito el miedo o la volatilidad del SP500. Y bien, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el contenido. Me gustaría recibir vuestro feedback en la caja de comentarios. Si os gusta más que analicemos los gráficos o los activos de esta manera, creo que me puedo expresar mucho mejor, ya que si estamos hablando de la deuda y yo estoy pensando, si tenemos máximos en la deuda, probablemente el SP500 tenga ciertos retrocesos en base a las muestras Claro, ya no lo tengo que pensar, lo podemos plasmar en la gráfica y creo que me puedo expresar mucho mejor. Pero me gustaría saber de nuevo si os ha gustado o no este nuevo formato de análisis. Amigos, como siempre decimos, espero que paséis un excelente fin de semana junto a vuestros familiares, vuestros seres queridos, vuestros perretes y gatetes. Un fuertísimo abrazo. Chao.